Compartimos esta pantalla. Bueno, entonces, decíamos, para poner acá las... ¿Ahí sí me escuchan? ¿Y se Sí, ve la profe. pantalla? Bien. Sí, profe. Para Sí. poner acá las circunferencias, puede, como le pasaba ahí a Micaela, que en algunos casos lo ponga de manera automática y en otros no, pero lo pueden hacer ustedes con esta herramienta, centro de círculo. Fíjense que en centro de círculo acá hay opciones, por eso siempre les remarco que tienen que, cada vez que seleccionan una herramienta, mirar un poco todas las alternativas que esa herramienta da. Centros de círculos comunes y después fíjense que ahí también hace un centro de círculo circular, o sea que vendría a ser algo como esto que está acá. De todas maneras, con la opción, la primera que sería inteligente, es probable que, depende cómo esté hecho esto, si es una matriz circular o no, pero si está hecho con una matriz circular, y yo agarro, toco ese, claro, no te lo deja porque debe haber algún error. Vamos a tener que revisar cómo está dibujado. A ver, la operación está barrer, la primera herramienta que primero hiciste eso, que para hacer eso dibujaste un croquis. A ver, yo tengo la barra acá está. Y el recorrido. El croquis del recorrido. Bueno, acá un primer error es que está en azul este croquis. Acuérdense que sí o sí todos los croquis deben quedar de color negro. ¿Por qué te queda la manito esa ahí? ¿Usaste un croquis común? Sí, profe, común. Bueno, vamos a ver qué. Ve, acá yo te decía, está en azul, entonces digo, bueno, ¿por qué? ¿Qué le falta para que esté definido? Entonces agarro un punto y lo muevo, ¿ve? Y me permite mover eso. ¿Qué sucede? Fíjate que esa línea ahí amarilla vendría a ser eh, el círculo que barre esa trayectoria. Y si yo no me aseguro que este círculo, que acá lo vemos como una línea, sea perpendicular a este otro que está acá, cuando yo vea, por ejemplo, en el plano de la vista frontal, puede que el error no sea tan grosero como sería en este caso, pero si está cerquita de estar perpendicular, pero no lo está, no va a ser una circunferencia lo que yo vea de frente, va a ser una elipse. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, este croquis, acá, como decíamos de entrada, tenemos un error y es que no está definido. Para que esté definido, el centro del círculo debería estar alineado horizontalmente con el origen. Sería una de las formas de definirlo, ¿ves? Entonces, ahora sí, esto que está acá es un arco de circunferencia, el centro coincide con este punto, o sea que también este punto coincide con este punto que está acá. ¿Cómo dibujaste esto? ¿Con qué herramienta? ¿Con arco? ¿O dibujaste una circunferencia y la cortaste? ¿Cómo lo hiciste? No, con arco nos había explicado el profe de hacerlo. Bueno, está bien. ¿Y alguien lo dibujó de alguna otra forma? Acuérdense que siempre tenemos muchos caminos para llegar al mismo resultado. ¿Alguien Profe, ¿Sí? yo también lo hice como Mica, porque como que fui siguiendo más o menos lo que dijeron. Pero lo que ¿Sí? me pasa a mí es que si yo hacía el radio de 100 y después como las bases de 120 para terminar de hacer la figura, como que se me chocaban. Entonces al final terminé haciendo un radio más grande, ¿Las porque no se me bases de chocaran. 120 qué sería? Si mira el plano de la figura, como que tiene bases y son de 120. Sí, no Sería son, no como, son las bases, sino las bridas, digamos, que estaban ahí. claro, eso. Dale. Pero lo que pasa es que eh, me parece que ahí estás cometiendo un error, que es el siguiente. Déjame que una vez que definí el croquis, vamos a reconstruir acá.
¿Ves? Apretamos ahí el semaforito para actualizar. Ahí voy con lo que me decías vos, pero déjame terminar acá. Yo de esa manera, habiendo definido el croquis, me aseguro que esta cara... no me anda el mouse. O lo tenés configurado de otra forma. Esta cara de ahí, con esta cara de acá, son perpendiculares. Eso yo antes no estaba seguro de que sean perpendiculares. Entonces, supongamos que la vista, a ver cómo está acá dibujado. Esa vista, por ejemplo, que acá ahora sí es un círculo, porque estoy seguro que es perpendicular a esto, ¿me siguen lo que les quiero decir? Si antes eso, este arco no barría 90 grados y supongamos que barría 89 grados, cuando este círculo que estaba dibujado acá abajo iba barriendo la trayectoria, no llegaba a que yo vea un círculo en este plano, sino que iba a haber una elipse. Es como que a eso, si yo lo giro así, ¿ven? Lo que era un círculo ahora no es más un círculo, en el plano en el que lo estoy viendo, sino que es una elipse. Obviamente que eso es una circunferencia en la realidad, pero si yo lo veo en ese plano, ya no lo veo como un círculo. Eso puede ser un primer error que hacía que después en el plano no te deje poner las circunferencias. Vamos a ver si es eso. Voy a volver al Profe, plano. Sí, hay chicos todavía en la sala de espera. bueno. Me han dejado solo Alejandro y Macario. Avísenme eso, porfa, cuando haya alguien así los... Para que... No, acá abrí el otro. Ahí está. Vamos a volver a compartir. Antes de compartir. Ahí. Bueno, no, este no. Este. Decíamos, vamos a volver ahora al plano. Y vamos a ver si ahora esto que está acá es una circunferencia en verdadera magnitud y si me lo muestra. Ahí está, ¿ves? ¿Se entiende lo que había pasado? Sí, profe. ¿Seguro? Si no puedo magnificar ese error para que se entienda. Vamos a hacer eso. Por ahí, si alguien no lo entendió lo que estaba pasando acá. Digamos, no perdamos el tiempo si no es necesario. ¿Alguien no entendió qué era lo que pasaba? Puedo magnificar ese error para que lo vean si es que no se entendió. Y si se entendió, sigo para adelante. Sin problemas pueden preguntar, ¿no? Puedo volver para atrás, pero no quiero decirlo si no hace falta. Bueno, sigamos entonces. Ahí ya te va a dejar. Fíjate que ahora, otra cosa, a ver, eso. Faltarían los ejes, los centros de estas circunferencias. Si esas circunferencias están hechas con matriz circular, cuando yo venga y toque acá esta circunferencia, mira, ¿ves? Me aparece ese simbolito ahí y dice propagar. Si yo aprieto eso, me lo hacen todas y me marca el círculo que es el centro de cada una de esas circunferencias. ¿Se entiende? Porque toqué el eje de uno y el programa medio que interpreta que lo que voy a querer hacer es enmarcar todo el resto, porque está hecho con una matriz circular, o sea, copié alrededor de un círculo varias veces ese ítem. Entonces, por eso me da esa posibilidad. Y ahí ya quedó hecho. Yo viendo el plano acá, no sé si es a raíz de lo que corregí yo o estaba mal de antes, pero viendo el corte que realizaste, que está bien, lo que veo que está mal es el espesor. Mirá, de este lado tiene más espesor que de este que esté acá. Y eso, el problema, vuelve a ser lo mismo que te corregí anteriormente, que es que los croquis no están definidos.
Entonces, cualquier modificación que hagamos, un croquis se mueve y el otro, como no estaba relacionado al croquis anterior, se queda en la posición que estaba y nos empieza a dar estos problemas. Entonces, fíjate, voy a volver a entrar a la pieza. Si es que puedo. Ahí. Y vamos a ver ahora cuál fue el paso siguiente que seguiste para dibujar esta pieza vos. Vos primero hiciste el saliente barrido de este sólido. Ese croquis era una circunferencia. Después dibujaste este otro croquis, que no sé qué es. A ver. ¿Qué es ese croquis? Nada. Ah, era este, el barrido. Dibujaste el círculo y hiciste un corte de barrido para que quede ese caño que sea hueco, ¿no? Sí, profe, así es. Bueno, eso mismo no está mal hecho así, está bien. Podrías haberte ahorrado esta operación si vos dibujabas, digamos, la trayectoria como está dibujada y este croquis, que era el círculo ahí abajo, si ya dibujabas los dos círculos, cuando hacías el barrido te iba a quedar la circunferencia, perdón, el codo este hueco por dentro, ¿se entiende? Pero no está mal así, nomás que hiciste una operación de más. Me imagino que Alejandro se los debe haber mostrado así, está bien para que vean la operación de generar sólido y de cortar un sólido. Pero en esta de cortar el sólido, yo me fijo el croquis este y edito, fíjate que aparece en azul y está descentrado, es lo que decía recién. Tienen que quedar todos los croquis negros y este círculo con este que está acá tienen que ser concéntricos. Entonces, para hacer eso, tenemos, como siempre digo, un montón de caminos. Puedo agarrar este punto, moverlo, fíjate que vos le diste una relación de vertical con el origen, me estaría faltando la posición horizontal. Esa posición horizontal yo se la podría dar diciéndole que este círculo y este círculo, en realidad, mira, haciendo esta relación, me ahorro esa otra que ya le habías dado, diciéndole que sean concéntricos. Si yo le digo que sean concéntricos, ya no me haría falta esa otra relación de vertical. Pero está bien. Ahí de esa manera quedó de color negro, acepto, me aseguro que están centrados y fíjate que acá ahora el error aparece porque el otro círculo, el de acá, este, no estaba eh, alineado con la curva esta que se había generado, porque son errores que venimos corrigiendo, entonces aparecen. En un principio, este codo no barría los 90 grados, ahora sí los barre. Además, los dos círculos están centrados, entonces nos aparece ese error. Fíjate cómo se ve en el plano eso. Vas a ver que acá, ¿ves? Ahora los espesores es homogéneo, tiene el mismo espesor, los dos. Y acá sucede esto que está ahí, que estaría mal eso. Entonces lo tenemos que corregir. Vamos a volver a abrir la pieza. Y para corregir eso yo tengo que buscar, a ver, esta operación, hago clic acá y veo cuál se pintó. Es esta, saliente 2. ¿Cuál es el croquis de esta operación? Ese que está ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien se anima a decirlo? O vos, Micaela, si ya te das cuenta cuál es. ¿Por qué no quedó bien? Y porque al no estar concéntrica, ahora cuando yo corté, no corté concéntrica. Bien. O sea, el error sigue siendo, fíjate que en todas las operaciones el error es el mismo. Seguro que cuando yo edite este croquis, no va a estar definido. Adiviné. No está definido, ¿ves? Está en azul. Entonces, cualquier modificación que haga ya eso me trae problemas. Para definirlo hacemos lo mismo. Puedo buscar ahí, fíjense, lo muevo al centro, toco el centro de este círculo y ahí me lo marca, entonces vengo y lo largo ahí. Esa sería una forma. O la otra es seleccionar acá, seleccionar un círculo de los otros y decirle que sean concéntricos. Ahí ya quedó en color negro. Ahora sí está concéntrico. Aceptar. Y reconstruimos eso. Y fíjate que ahora acá adentro, eso quedó concéntrico. Si yo no quisiera, ¿qué pasa con esto?
que esto no se une en realidad con esto y debería ser toda una sola pieza. Yo no debería ver esa línea que está ahí en principio. Déjame que siga viendo cómo dibujaste el resto. Este corte, editar croquis, ese está definido, está bien. 40, la relación que tienes de, a ver, está bien, coincidente ahí el centro. Aceptar. Bueno, vamos a ver el plano. Esto no es un error que sea grave, pero si es un solo material todo, esa línea no debería aparecer. Para que no me aparezca esa línea, se me ocurre que acá hay una, a ver, voy a editar la operación de este saliente. No, está en función al resultado. ¿Por qué? Y este corte, editar operación, en el espesor 10 milímetros. Ahí. A ver, hasta superficie. Bueno, lo tenés configurado para que se gire con la... Para que no estoy acostumbrado a esta configuración. ¿Cómo para girarlo? Para. Ahí. Este corte, ¿cuál es el corte? ¿Este? No, este. Editar operación. Y ese corte, a ver, esta superficie, vamos a tocar esto. Me deja. Diez. Bueno, no sé por qué quedó esto. Capaz que es un error de la placa de video, porque no debería quedar. Pensé que estaba dibujado sin fusionar resultado, pero sí está bien, bien dibujado eso. Bueno, eso era el error que tenías, que en este caso no pasa, porque era, ya empezabas en un plano, entonces eso te daba bien. Ahora cuando volvamos al plano, ventana, el plano, fíjate que ahora ves, eso que estaba mal acá se corrigió. Sí, y está bien la otra vez que acá hay continuidad, no aparece la línea, o sea que eso está bien. Acá se nos borró en los ejes, le vamos a volver a poner. Fíjate, cuando yo toco uno, me da la opción de propagar, entonces se hacen todos. Estaría faltando acá agregar los ejes acá, ahí, acá, ahí, ahí, ahí y ahí. Y lo demás estaría todo. Faltaría este eje. En todo caso, ajá, si este eje lo podemos estirar. Ahí está, ahí abajo. Lo mismo que este acá arriba. A ver, déjame un segundito el mouse, no lo muevo. Este eje de acá, le hago clic y estiro este para acá arriba, que es el eje del cilindro ese de acá. Bien, ¿se entiende lo que pasó? El resto que decía que no podía poner los centros de los círculos, me imagino que debe ser lo mismo. Revísenlo y si no es lo mismo me dicen y lo revisamos. Profe, Sí. le moví el mouse porque quería habilitar el micrófono. ¿Cómo? Le moví el mouse porque quería habilitar el micrófono yo. Ah, dale. Quería preguntar, porque el profe nos hace que
en el corte mide 5 de espesor y no sé cómo acotarlo. Eh, Como que el corte, este corte que hiciste, el AA, Claro, en la pieza que está cortada, sí, el espesor entre circunferencia y circunferencia era 5. acá esto, Eso, y no más, sabía cómo acotarlo. y a mí se me ocurre, primero si yo quiero cortarla entre esta línea y esta línea, toco esas dos y no me deja. A ver. No. Sí, yo también lo quería hacer así, no me dejó. Ujú. Bueno, habría que rebuscárselas. Hay veces que, bueno, tiene estas cosas. En algunas situaciones deja acotar algo y en otras no. También depende cómo está dibujado. Pero suponete que vos decís, bueno, yo probé tocar esta línea y no me dejó. Yo lo que podría hacer, en un principio, se me ocurre, es dibujar una línea auxiliar que parta del centro de esta curvatura, eh, que es ese punto que aparece ahí, hasta ahí, que sería el radio, digamos, ¿no? Sería el radio, esa línea. Y esa línea me sirve para crear acá un punto, por ejemplo ahí, que coincida con esta línea y con esto, si identificar ese punto y tengo este punto, entonces podría acotar ahora la distancia entre ese punto y este punto. Y esa distancia la tengo que poner de manera alineada. A ver, em, sería así. Ahí, poniendo ahí esa media, 5. Bueno, una forma sería eso que está ahí y después borrar esta línea. Y se me cagó la cota, porque en realidad la cota tomé el punto de la línea. Tendría que borrar la cota y poner un punto ahí también. O sea, cotar entre los dos puntos y que después pueda borrar la línea. Entre este punto y este punto, me tengo que acercar acá para que me dé ese valor. Fíjense, me da 4,9999 por un error de decimales. Pero ahí tengo ese espesor y ahora sí podría borrar esta línea y me quedan esos dos puntos ahí, digamos. Sería una de las formas, me parece que no es la mejor, pero no sé. Fíjense, después prueben si a ninguno le deja acotar acá la distancia entre estos dos, porque debería dejarlo. Más allá de eso, lo, lo que se podría hacer es en realidad acotar, que inclusive, porque acá hay un error, mira. Por eso no nos está dejando. Fíjate que hay otra línea acá que no aparece, que está una línea de trazo ahí y esta. Acá hay otro error en el dibujo. Hay otro error más, por eso no nos deja acotar eso. A ver, vamos a buscarlo. ¿Me entienden por qué el error? Porque aparece esa línea de trazo ahí que no debería aparecer. Debería coincidir con esto. Hay algún error y ese también es el error que hacía aparecer esa línea acá seguramente. A ver si lo podemos identificar dónde estará. A ver, el primer croquis. En el origen, está. Después la trayectoria. A ver, vamos a ver si esto está bien. Esta línea es vertical, este es horizontal, sí. Después el extruir el corte este de barrido. ¿En qué plano está dibujado? Ahí. Y la trayectoria, acá. Ah, no, también lo mismo. Esa trayectoria está bien.
Ya está dibujado esto. Bueno, hay algún error acá que no me doy cuenta cuál es. No, no sé si hubo algún problema con eso. Encima no está ninguno de los dos, ni Macario ni Alejandro, que son los que están en la facu. Y si subimos la clase de la semana pasada también, podrían tomarse el trabajo de ver si está subida, ¿no? Porque bueno, hay algún error acá, después lo reviso, así no perdemos no se nos va toda la clase con esto, porque por eso está el error después si querés pasármelo por mail al trabajo y lo veo con más detalle a esa línea que aparece ahí, que hay algo raro, digamos. ¿Puede ser? Sí, profe, gracias. Dale, de nada. Pero, digamos, respecto a la duda de los círculos que estaba, ya lo vimos. No sé si alguien tiene alguna otra duda con esta pieza o con el plano. Varios habían preguntado por eso y después alguien preguntaba por, no sé si era un plano de simetría, ¿puede ser? Y también preguntaban, profe, por qué los números quedaban tan chiquitos Estos números en acá en el las chat. cotas. Sí, yo había visto que un chico ponía eso. Y bueno, a ver, ¿a qué se refiere esa persona que preguntó eso? Sí, ahora que decís, alguien leí que habían puesto eso. ¿Pero a qué se refieren? ¿A los números de las cotas o qué? A mí me pasa lo mismo, profe. Eso que le puse el tamaño que usted había dicho en la clase que nos enseñó a hacer el plano, pero no Ujú. sé, no Bueno, me pero, a ver, quedan así acuérdense como le que, quedaban, que bueno, me quedan como pero dos. escuchen. Una cosa es, acuérdense, el tamaño del número, si ustedes le ponen un tamaño, imagínense lo siguiente, ustedes por ahí que lo deben hacer más seguido. Escriben un texto para un trabajo práctico, no sé, en Word, en lo que sea, y usan un tamaño, eh, no sé, 12. No sé, Arial 12 o el Times New Roman 12. Y lo imprimen en una hoja 4 y ven la letra así con un determinado tamaño. ¿Qué pasaría si escriben con ese mismo tamaño de letra de fuente, pero en lugar de imprimir en una hoja 4, escriben en una hoja que tiene 1 metro por 2 de alto? Va a parecer que es mucho más chiquitito. Y si ustedes ven en la pantalla, supónganse en el Word, una hoja de 1 metro por 2 y la ponen para que se vea, le ajustan el zoom en el Word para que se vea, más vale que se va a ver chiquitita. Acá pasa lo mismo. Este tamaño de hoja es un tamaño de hoja A2. Es un tamaño de hoja 2, es enorme. Es enorme. Entonces, la escala de dibujo es una escala que amplía mucho las vistas. Fíjate que lo estás ampliando un 25% más del tamaño que tiene. ¿Qué quiero decir? Que si yo agarrara, fíjate, vamos a hacer eh, este mismo, este mismo trabajo práctico. Yo no sé si era parte del enunciado que lo hagan en tamaño de hoja A2, pero suponete, yo lo voy a modificar y voy a poner que el tamaño de hoja es... Uy, estaba bien, propiedad. El tamaño de hoja es A3, lo vamos a achicar un poquito, no tanto, A3. Ya las vistas quedan fuera de la hoja porque están muy grandes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, achicar la escala. Si en lugar de
haberla hecho 1 en 1,25, la hago 1 en, ya 1 en 1 no creo que entre, perdón, 1,5, se me cruzaron los ejes, 1 en 1,5, y lo tengo que poner acá para que entre, y todavía no entre, entonces lo tendría que poner en escala 1 en 2. Entonces ahí está más chiquitito, y lo acomodo acá y lo traigo. Fíjense, yo no cambié el tamaño de la fuente ni nada, pero al acomodarlo para que me entre en este tamaño de hoja, las vistas se achican, pero el tamaño de la letra es el mismo. Entonces por eso pareciera como que la letra es más grande, y no, no es más grande. Pero eso depende de la complejidad del plano, si es necesario o no usar un tamaño de hoja grande. Si no es necesario, si usa un tamaño de hoja más chica, entonces las letras les van a quedar bien. Y si el tamaño de hoja es grande y ustedes quieren que se vea más grande el número, bueno, ya vimos cómo configurarlo desde acá, desde las opciones, propiedad del documento, iban a la opción de cota y editaban el tamaño de esa fuente, digamos. ¿Tá? Pero ustedes imagínense que si imprimen, por más que sea grande el plano, cuando ustedes lo imprimen en una hoja grande y miren la vista, el tamaño de la letra va a ser el que configuraron. ¿Sí? Acá pareciera que es chiquito porque ustedes para ver toda la hoja lo achican. Pero si lo imprimieran, y bueno, ustedes lo van a ver de cerca y van a ver solamente un área, que sería lo mismo que hacer esto, y ahí van a ver bien el tamaño de la fuente, ¿se entiende? En realidad me parece que viene por ese lado. Fíjense el tamaño de hoja. Y si el tamaño de hoja, no sé, usaron A4 y se le sigue viendo chiquitito, bueno, fíjense en qué tamaño está configurado y lo pueden agrandar. Bueno, lo del tamaño, cómo acotar el espesor del barrido. Se me ocurre que si está dibujado y no tiene error, si ustedes hacen clic en esta línea y en esta línea, debería darles el espesor. Si no, lo pueden acotar como diámetro exterior y diámetro interior acá, y ahí van a sacar el radio. ¿Mm? Pero acá, porque bueno, acá tenemos un error en algo que no identifico así de manera rápida, porque aparece esa otra línea de trazo ahí abajo y la otra acá arriba, que tiene que ser esto, pero... a ver, no se me ocurre qué es esto. Concéntrico con eso. Eso con eso está concéntrico. No sé. A ver, esta relación de concéntrico lo vamos a sacar y vamos a poner que esto con esto sea concéntrico. Sí, está. Y acá Profe, también. Sí, hay un error a mí no en me el barrido. aparecen las aristas ocultas y ya las activé y todo y siguen sin aparecerme. ¿Cómo las activaste? En configuración, No. Vos tenés que hacer clic en la vista que te muestra este rectángulo sí. y ahí venías acá y elegís eso. Ah, bien, bien. Y ahí se ponen solas. Próbalo. Ah, bueno, Próbalo. Si no sale, avísame y en todo caso dale. entramos ahí a tu pantalla. Bueno, Próbalo. Cualquier cosa, avísame. Si no te parece. Eso que lo haces de configuración debería ser para crear un formato de hoja nuevo y que después cada plano que hagas te aparezcan. Pero hay que ver si configuraste en el plano o en el modelo cuando dibujas el 3D. Nosotros habíamos visto que para hacer el plano lo hacemos desde acá. ah, bien, bien, gracias. Dale, de nada. Bueno, ¿alguna otra consulta con esto? No, profe. Bueno, eh, vamos a... Hay dos trabajos prácticos que están subidos en la UB, que es el 18 y el 20, falta el 19, que los dos trabajos prácticos tienen un tema nuevo, que es la parte de ensamblaje, que todavía no lo vimos,
pero sí deberían poder dibujar cada una de las piezas que conforman ese ensamblaje. Es decir, el trabajo práctico 20, ¿están viendo la pantalla que compartí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, el trabajo práctico 20 es esto que está acá. Tiene 3 hojas ese archivo. La primera es la que nos muestra el conjunto general de toda la pieza. Y después las otras dos piezas, las otras 2 hojas, perdón, nos muestran 2 piezas. Esta pieza que está acá, que es una reducción, fíjense que si se fijan acá, sería la pieza que está acá en la punta. Entonces tenemos todas las medidas para dibujar esta pieza. Entonces hacemos un archivo nuevo y dibujamos esta pieza y la guardamos. Por ejemplo, no sé, reducción. Van a hacer una carpeta que dice trabajo práctico 20, pónganle en el escritorio, y adentro de esa carpeta dibujan la pieza esta, reducción, y la guardan, reducción, pieza 1, con el nombre que ustedes quieran, la guardan, cierran, y después empiezan una pieza nueva y dibujan esta otra pieza, como si fueran dos piezas de 2 trabajos prácticos que tuviéramos que hacer como las que venimos haciendo hasta ahora. Son 2 piezas que en principio no tienen nada que ver una con otra. 2 archivos que no están relacionados. ¿Sí? Acá están todas las medidas para hacer la otra pieza. Fíjense que con las herramientas que conocemos hasta ahora, deberían poder dibujarla. Obviamente van a renegar un poco, parece más complicada de lo que es. Es, sin duda, la pieza más complicada que harían, digamos, de las que hemos hecho en clases hasta ahora, esta pieza, pero tampoco es una pieza que, ¿qué es esto? Esto es imposible hacerlo, no sé cómo. Con las herramientas que conocemos hasta ahora lo deberían poder dibujar sin mayores dificultades, más allá de renegar un poquito, probar, prestar atención a cómo están las cotas, imaginarse cómo lo pueden hacer. Lo deberían poder dibujar. El tema es el siguiente: una vez que dibujaron estas 2 piezas, tenemos que armar este ensamblaje. Y este ensamblaje, fíjense, tiene una de las piezas, tiene la otra pieza, están posicionadas de manera tal de que sería como si ustedes tuvieran esas 2 piezas en la mano y tienen que armar este conjunto con los 10 tornillos, no me acuerdo cuántos son los que hay acá. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, van a poner un tornillo en una de las piezas, después vienen con la otra pieza, la embocan ahí para que entre el tornillo y le ponen una tuerca. ¿Sí? Una vez que ya unieron esas 2 piezas por uno de los agujeros, después pondrán otro tornillo en otro agujero y ya después todos los otros agujeros tienen que coincidir solos, digamos, ¿no? Si coinciden estos dos. Esa sería la forma en que lo armarían ustedes si tuvieran las 2 piezas en la mano. Bueno, acá en el SolidWorks pasa algo más o menos parecido. Es decir, si esto es otra pieza, no importa, pero yo lo que les quiero es mostrar la herramienta para que después ustedes puedan hacer el trabajo práctico 20. El 19, que es este que está acá, también lo van a hacer. Digamos, tienen que hacer los 2 trabajos prácticos para la semana que viene. Che, no me anda el mouse. Yo pensé que era la compu de Micaela, que estaba configurada, pero no, es lo mismo. No puedo girar la pieza. Y es tremendo porque estoy acostumbrado a usarlo con el mouse y con el teclado no lo hace girar. Profe, nos está mostrando el PDF. Bueno, gracias por avisar. Bien, ahora sí. Sí. Bien. Bueno, lo que les quería mostrar ahora es la herramienta, no la herramienta, el módulo de ensamblaje. Nosotros hasta ahora dibujamos piezas, hemos hecho planos de las piezas que dibujamos previamente, y lo que nos estaba faltando es usar el módulo ensamblaje. Este módulo ensamblaje, algo les he comentado, nos sirve para ensamblar piezas que hayamos dibujado previamente. Cualquier máquina, o ni siquiera máquina, no sé, la mesa en la que a lo mejor están ahora, o algunos, y más de uno casi, que la juego debe estar en la cama, tirado, ni siquiera en la mesa. Pero imagínense la mesa, o si quieren la cama también. No es una pieza que salga fabricada de una sola pieza, como si fuera
un molde que se llenó con algún material y fue cubriendo todos los espacios y conformó esa pieza. Y si la ven, dicen, che, sí, esto es una sola pieza. No. Si es una mesa, tendrá una pata que está unida con tornillo, o está soldada si es metálica, a un travesaño que agarra la otra pata. Y, digamos, son distintas piezas que están ensambladas y conforman un ensamblaje, digamos. ¿Está? No sé, un reloj, ¿sí? Que no sea digital, un reloj de los de antes, así con aguja, un reloj de pared que tengan ahí cerca, también es un ensamblaje de un montón de componentes, ¿sí? Engranajes y la aguja y una gira y cada 60 vueltas de una, la otra se mueve un poquitito, o sea, hay mecanismos de muchas piezas que están vinculadas entre sí y transmiten, puede ser movimientos una pieza a la otra, o directamente que estén estáticas, como en el caso de la mesa. No se mueve una pieza con respecto a la otra. Bueno, todo eso lo podemos hacer obviamente acá en el SolidWorks. Supongamos esta pieza que tengo acá dibujada yo, o cualquiera. Yo digo, bueno, a ver, voy a crear un ensamblaje y cuando entro al módulo ensamblaje, fíjense que acá estoy con las herramientas ahora de ensamblaje. Ustedes no, por favor, no traten de hacerlo, simplemente presten atención. Lo que me va a mostrar acá son las piezas o los ensamblajes que estén abiertos en este momento. Si yo pongo codo brida, que es la pieza esa que estaba abierta recién, y muevo el mouse sin hacer clic, lo que estoy haciendo es metiendo esta pieza dentro del ensamblaje. Supongo que hago clic ahí en aceptar, y lo que hice fue, como decía recién, meter esta pieza en el ensamblaje. Si yo ahora hago de vuelta insertar componente, codo brida, y meto una segunda pieza en el ensamblaje, fíjense que no las dibujé, ya estaban dibujadas, las traje, las arrastré y las solté acá dentro del ensamblaje. Esta primera pieza que yo metí acá en el ensamblaje, si yo la quiero arrastrar con el mouse o moverla, no puedo. La segunda que puse, sí. ¿Por qué? La primera pieza que conforma un ensamblaje queda fija. Tiene esa F entre paréntesis. Y la segunda, que es la misma pieza, tiene el signito menos, que está libre, está flotante, puede moverse libremente en el ensamblaje. Y fíjense que los ejes están quietos, ¿sí? O sea que yo muevo la pieza en el espacio. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, de alguna manera, relacionarlas a una pieza con la otra. Entonces, supongamos que yo digo, bueno, estas dos bridas, que las bridas son elementos que ustedes van a usar mucho, más adelante van a aprender inclusive a calcularlas mecánicamente, sirven para unir dos, por ejemplo, tramos de cañería. Cuando ustedes tengan que proyectar una planta de producción eh, de alguna sustancia, de algún producto, en la que ya, como les comenté antes, van a ver que van a aprender a calcular intercambiadores de calor, reactores, un montón de equipos, y los van a tener que después dibujar acá. Esos equipos tienen distintas piezas que las van ensamblando para construir ya sea el equipo, la máquina, lo que sea. Entonces, la brida es un elemento muy común en las instalaciones y nos sirven para unir cañerías y poder ensamblarlas. Entonces, si yo quisiera unir estas dos tramos de cañería y una viene acá abajo y la otra ahí, digamos, bueno, yo tengo que unirlas ahí para que coincida todo, lo voy a hacer acá en un módulo de ensamblaje con esta herramienta, relación de posición. Cuando yo le aprieto este botón, me dice, bueno, ¿qué es lo que querés relacionar? Y bueno, si yo digo que quiero relacionar, por ejemplo, toco esta superficie circular con esta otra superficie circular, fíjense cómo automáticamente se mueve, y lo que me dice es, bueno, ¿qué querés? ¿Que sean concéntricas? Y me selecciona esto. En este caso sí, quiero que esos dos cilindros sean concéntricos. ¿Ven? Entonces, al darle ya esa relación de posición, todas las posibilidades de movimiento que tenían antes ya no las tiene, le quedan menos. Yo antes la podía mover a esta pieza libremente en el espacio. Ahora al decirle que este cilindro tiene que ser concéntrico con esto, ¿qué posibilidad de movimiento va a tener? Bueno, se va a poder mover hacia arriba y hacia abajo, pero fíjense, yo lo quiero mover para sacarlo para los costados, no puedo.
¿Por qué? Porque dejarían de ser concéntricos estos dos cilindros. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, para que no se mueva así para arriba y para abajo, ¿qué tendría que hacer? Y si yo tuviera estas dos piezas en la mano y las voy a juntar hasta que hagan contacto estas dos superficies, esa de ahí y esta de acá. Entonces, bueno, eso mismo es lo que le voy a decir acá al programa. Relación de posición, que esta superficie de ahí con esta superficie de acá coincidan. ¿Ven? Coincidente. Entonces, de esa manera, esas dos superficies coinciden. Supongamos que yo no quiero que coincidan, quiero que estén separadas 3 milímetros, le escribo acá distancia 3 milímetros y me va a dejar 3 milímetros. ¿Ven? Me deja 3 milímetros en esas dos pies. Y si yo lo quiero subir y bajar como antes, ya no puedo. La única posibilidad de movimiento que me queda es, como tiene que ser concéntrico este cilindro con este, y a su vez esas dos superficies están separadas 3 milímetros, la única posibilidad de movimiento que le queda es girar alrededor de ese eje. Si yo no quiero que gire, bueno, tendré que hacer que coincidan los agujeritos y ponerle un tornillo acá, o decirle, por ejemplo, que ese cilindro con este cilindro de acá, por ejemplo, por poner alguno, sean concéntricos. Si dos cilindros de esos son concéntricos, ya no va a poder girar más, obviamente, porque si girara, y yo quiero, estos dos cilindros son concéntricos, la pieza acá arriba también tendría que girar junto con la otra, para mantener esta concentricidad. Y como esta pieza está fija, que era la primera que puse, esta ya, ahora si la quiero mover como hacía antes, ya no la puedo mover para ningún lado, ¿sí? Porque la dejé completamente definida con estas tres relaciones de posición que le di. ¿Se entiende? Fíjense que acá me quedó esa relación de posición. En lugar de coincidente le había dado los 3 milímetros, distancia. Yo la puedo editar y decirle, no, no quiero que estén separadas 3 milímetros, quiero que coincidan. Fíjense que lo que hice, ¿no? No le agregué, obviamente, otra relación. Le modifiqué la que tenía. ¿Qué pasa? Si le dejamos la que tenía recién, uy, me mandé un, a ver, distancia. Bueno, esta de acá, habíamos dicho que era concéntrico. Fíjense, yo le digo que sea concéntrico eso. Era hasta donde estábamos recién. Y teníamos estos 3 milímetros de separación. Ojo con eso, esta pieza ya no la puedo mover, ya está toda definida. Si yo vengo ahora y digo, no, pero yo quiero que esto coincida. Relación de posición. Y toco esta cara de acá y a su vez esta cara de acá y le digo coincidente y no me lo va a hacer, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque ya le dije que esas dos caras tienen que estar a 3 milímetros, entonces no pueden estar a 3 milímetros y a la vez coincidir. ¿Se entiende? Entonces, obviamente, si ya tengo puesta alguna restricción, o la borro y le pongo que sean coincidentes, o mejor la edito y le digo que sean coincidentes. ¿Está bien? Bueno, así de esta manera funciona la herramienta esta ensamblaje, que les dejo ahí lo básico de cómo funciona para que ustedes puedan empezar a meter mano, pero la idea es que se las rebusquen y sí les va a dar trabajo, y es lo que quiero, para dibujar esta pieza, dibujar esta otra pieza, y luego ensamblarlas. Por el momento, olvídense de estos tornillos. Hagan de cuenta que no existen. Solamente van a tener que hacer coincidir dos de los agujeros de la brida y listo, ya con eso no se va a mover. Después les voy a mostrar cómo podemos, obviamente, dibujar el bulón, un tornillo, una tuerca, pero también tenemos en el SolidWorks, como son estos elementos estándar, que están normalizados, responden a una norma,
buscarlos en una librería que tiene SolidWorks y directamente traerlos al ensamblaje y no tener que dibujarlos. Pero eso más adelante. ¿Se entiende el trabajo práctico número 20? Que es el que quiero que empecemos a hacer. Obviamente el 18 que está subido también lo tienen que hacer. Pero primero, yo el que les voy a pedir que tengan listo es este. Fíjense que tienen todas las medidas. En esta pieza, acá hay un corte que se llama corte parcial. ¿Ven esta línea así? Que lo que hace es, fíjense que no está el corte acá, sino que una línea cualquiera corté un pedazo de la pieza para poder ver ese tramo por dentro y poder acotarlo y no dibujarlo con las aristas ocultas que hacen que sea un poco más complicado el dibujo. O sea, acá tenemos todas las aristas ocultas. Entonces en esta vista lo dibujé sin las aristas ocultas, hice un corte parcial acá. ¿Se entiende este corte? Un corte Es parcial como que acá. hizo una proyección y un corte al mismo tiempo. Claro, en esta proyección lo que hice fue, se los voy a mostrar en un plano. Acá, por ejemplo. Pongamos que tenemos esta pieza y acá hicimos un corte en la vista principal y rebatimos. La mitad que nos quedaba tal cual lo veníamos haciendo. Otra Profe, herramienta, sí, estamos viendo, disculpe, estamos viendo el PDF todavía. bien, gracias. Ahí. Les decía, supongamos este plano de esta pieza que... Acá tenemos un corte, el corte AA, tal cual lo estudiamos en clase. Y después tengo una proyección acá. Supónganse que yo quiero a esta proyección ver un pedacito de esto, como si yo la cortara la pieza, le sacara en un plano y me metiera para adentro en la pieza. Que sería esto, hacer esto. Dibujo. Acá, sección parcial, ¿ven? Entonces lo que hago es, en la misma vista, por ejemplo, dibujo así una polilínea. Después búsquenlo en la norma, acá esto está. Fíjense que ese área que yo dibujé, me meto para adentro en la pieza. ¿Cuánto me quiero meter? ¿10 milímetros? Si yo en la pieza me meto 10 milímetros, corto solamente un pedacito. Es como que estuviera acá arriba, un plano acá arriba y me metí 10 milímetros. Entonces veo solamente este pedacito de la pieza. Si me meto 20 milímetros, ya agarro un poquito más. ¿Sí? Si me meto 30 milímetros, ya agarro un poco más. 40, ¿Hasta dónde me tendría que meter yo? Ve que acá aparece línea oculta y línea de corte. ¿Por qué? Porque yo me metí, por ejemplo, en esta vista hasta esta profundidad. Entonces veo la línea llena de la parte que corté y la línea de trazo que corresponde a la parte más grande. Si yo acá me metiera 50 milímetros, que sería la mitad del diámetro de la pieza, ahí llegaría a cortar hasta el eje. Entonces, fíjense que ahí va a quedar una sola línea. ¿Está bien? Entonces lo que hice acá es un corte solamente de esa parte. En esta pieza mucho no me sirve, era simple de entender y estaría medio al vicio, pero en esta otra pieza me parecía que servía para mostrar y poder acotar fácil. ¿Ven esta parte que se ve el espesor y demás? Si no, lo tendrían que ver acá, con arista oculta. O sea, esto que veo ahí en corte es lo mismo que esto que está acá. Pero acá haciendo eso de esta manera, fíjense que inclusive después acá hay un círculo que dice E. Eso quiere decir que lo veo acá ampliado a ese detalle. Lo que veo ahí en el círculo es como que es una lupa que lo amplío y lo veo acá más grande. Entonces veo este espesor, puedo acotar ese radio, los diámetros interiores y exteriores de este caño que sube, ¿sí? Que si quisiera acotar todo eso acá me quedaría muy chiquitito. Entonces hago una lupa de esto, que se llama vista de detalle,
y lo puedo dibujar un poco más grande. ¿Está? ¿Cómo la ven? ¿Muy difícil? Por ahora sí. Profe, sí. Bueno, sin Puede, probar dicen que sí. Me hubiera gustado que digan, "Y no sé, vamos a probar y después vemos". Dale, ¿qué me iban a preguntar? Digan, alguien iba a hablar recién. Se ve complicada, bueno. Bueno, se ve complicada, pero no es tan complicada. Hay que dedicarle un ratito, pensar, ver la proyección. Tienen la facilidad de que acá tienen el 3D, o sea que no les debería haber dado el 3D en realidad, para que se imaginen cómo es esta pieza que está acá, sin haber visto el 3D, que traten de interpretar el plano, pero soy tan bueno que les di el 3D. Profe, a mí me pasa eso, o sea, me costó entender lo que acaba de explicar, como que no termino de interpretar bien esa pieza. O sea, con el 3D me va a ser más fácil, Sí. pero si me daba solo esa pieza, no sé, se me iba a complicar mucho más. Bueno, que se complique no quiere decir que no lo puedas hacer. Y vas a tener que pensar más, en realidad. Y un poco la idea de esto también es que ustedes están haciendo todo esto que están haciendo en toda la materia de la Facus para pensar. Y todo esto sirve para ablandar un poco el bocho. Por más que digan, pero esto, ¿para qué me sirve? ¿Qué sé yo? Supónganse que esta pieza sí no le sirve para nada, porque no es una pieza que sea real. Puede ser que en alguna instalación haya algo parecido a esto, seguro que hay. Pero la pieza en sí la dibujé yo simplemente para que ustedes practiquen. Y todo esto de imaginarse, de ver cómo es la pieza, si la veo de acá, si la veo de allá, lo más probable es que muchos de ustedes nunca más vuelvan a hacer un plano después de que salieron del sistema de representación, y otros muchos sí, porque se dedicaron a un área de la carrera que lo necesitaban. Pero así todo, el que no lo usó nunca más, esto les sirvió para ablandar una parte del cerebro que estaba rígida, y esto nos sirvió a ablandarlo para que, digamos, un músculo, hay que ejercitarlo. Entonces, en definitiva, todas las materias y todo lo que hagan en la facu en este tiempo les va a servir para ablandar un poco el cerebro, y que el día que empiecen a trabajar, o los que ya están trabajando se le empiecen a presentar situaciones, estén, digamos, entrenados para poder resolverlo un poco más fácil. ¿Sí? ¿Sería esto, no sé, ir al gimnasio, porque después el día de mañana van a hacer una actividad física y la quieren hacer más o menos bien sin terminar destruido, o inclusive que no lo pueden hacer porque no estaban entrenados? Bueno, esto es lo mismo, es ejercitar para que después cuando lo hagan, el cerebro tenga capacidad de poder resolverlo. Puede que no sea exactamente esto lo que tengan que hacer, va a ser algo parecido. Pero bueno, estas venidas al gimnasio semanales mueven así todos los músculos, las articulaciones y todo, para que el día que tengan que hacer alguna actividad tengan físico para hacerla. Bueno, es más o menos así esto. Entonces, obviamente, sí, es complicado. Sí, no, no es tan complicado, pero es un poco más complicado de lo que veníamos haciendo. Lo que quiero es subir un poquito el nivel de dificultad para exigir un poco más, y que ver, digamos, cómo les va. En esto de que ahora sí o sí no les queda otra, porque no les mostré yo el paso a paso de cómo dibujarlo, que lo piensen ustedes, que se las rebusquen. Y como consejo, acuérdense, traten de hacerlo ustedes probando. Hagan una parte, no les salió, empiecen de vuelta, prueben, 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 metan mano. Todas las herramientas que vayan probando les va a servir para la pieza que sigue, seguramente, digamos, ¿no? Cuando tengan que hacer algo, van a decir, yo cuando estaba haciendo ese trabajo de mierda que me dio, ahí lo vi, tac, y les va a servir. Créanme que esto funciona así. Ensamblaje en el parcial, más vale. Me voy a hacer una fiesta en el parcial. Es más, este es el ejercicio típico del parcial. ¿Cuándo va a ser el parcial? Cuando ustedes quieran.
Díganme qué fecha lo quieren hacer y lo hacemos. ¿Semana que viene? Sí, escucho, que me va a hacer una pregunta. No, profe, tengo siempre el mismo problema, que no sé por qué que estoy apretando, que tipo no puedo acotar. ¿No podés La qué? otra vez lo solucionó ¿Acotar? el profe. Sí, porque yo puedo arrancar haciendo la parte, o sea, yo quiero acotar, y cuando acoto poner una circunferencia o algo, no sé por qué no me deja acotar. Y estoy apretando el centro con la circunferencia, todo. ¿Hay Bueno, algo que está como seleccionado o hay algo porque, no sé? compartí, si querés pasame la unidad y me conecto y lo vemos. Si no, no sé, más que mostrarles acá cómo es, dónde hacen clic. ¿Qué te pasa eso? ¿En el plano o cuando dibujas la pieza? Cuando dibujo la pieza, que yo quiero hacer, por ejemplo, una circunferencia para arrancar con las otras, no me lo deja. Bueno, Ahí le paso. bueno, dale. Bueno, los que no tengan dudas, yo ahora voy a conectarme por Anidesk y los que no tengan dudas empiecen a trabajar con ese trabajo práctico. Y los que tengan dudas, seguimos acá. Así vemos esto. Ahí me tenés que aceptar la conexión. Bien. Bueno, vos acá tenés dibujaste un círculo, digamos un croquis, y esta es la cota. A ver, mostrame qué es lo que no te deja hacer. Profe, dejo activado el micrófono, así no toco más. Dale. Yo cuando pongo, por ejemplo, salgo acá, pongo ahí, y no me estaría dejando acotar el círculo. No. Primero que lo que estás haciendo acá es, vos tenés un croquis que dibujaste, pero ese croquis, saliste del croquis ya. Ve que está en gris, está apagado y en la línea de cierre acá está por debajo de donde dice croquis 1. Lo que tenés que hacer es clic derecho, editar el croquis, ahí volvés a entrar a este Profe, croquis. no estás compartiendo. Bueno. Vamos a volver para atrás. Dame un segundito. A ver, espere, porque no sé qué. Déjame que lo... Si no, después se vuelve a conectar, porque si no, no va a poder. ¿Qué cosa? ¿Cómo no voy a poder? Y porque ahí está mi Zoom, no sé cómo hace para compartir. ¿Ahí lo ven? ¿Ahí se ve? Sí, profe, ahora sí. Bueno. Vos querés acotar acá. Esto que tenés acá es un croquis que dibujaste el círculo y saliste del croquis. No le hiciste ninguna operación, no hiciste nada, lo único que hiciste fue dibujar el círculo y salir. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a entrar a este croquis. Clic derecho, editar croquis. Cuando entro al croquis, ahora sí está activo, ves que tengo el croquis acá abierto y este círculo, la circunferencia que dibujaste está en azul. Entonces voy a cota, o hacelo vos, a ver, salgo de cota. ¿Cómo acotas? Y toco acá, y tendría que tocar desde el centro, ¿no? No. Lo que tenés que tocar
es el perímetro, es el círculo, digamos. Vos tocas acá, Sí, pero haces si clic toco ahí ahí, se me... a ver, para. Pero no sé qué pasa ahí, por eso yo toco desde el centro. Ah, bueno, pero J, y ahí Ahí te da el está. diámetro. 150, no sé. Y ahí te quedó en color negro, porque está acotado, el centro está en el origen, ya está. Operación, no sé, extruir saliente, cualquier cosa, aceptar. Ponerle que ahora acá decimos, bueno, voy a abrir otro croquis. Abro un croquis, ¿en qué cara? En esta de acá. Quiero dibujar un cuadrado. Bueno, dibujo ahí un cuadrado. Cota. Toco esta línea, mide, no sé, 30. Esta línea de acá mide 40. Sigue estando en azul y yo ya les di las dos medidas. ¿Por qué? Porque todavía me está faltando definirlo con respecto al origen. Entonces, puedo agarrar y decir, desde esta línea de acá hasta el origen, o si yo toco el círculo, me va a tocar el centro del círculo, ¿ves? Entonces pongo, no sé, acá hay 15 milímetros. Y desde esta línea de acá hasta la circunferencia que me toque el centro del círculo, ¿ves? Hay 5, qué sé yo. Y ahí quedó todo en color negro. Operación, extruir saliente, extruir corte, aceptar, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Pero sí, dentro del croquis. ¿Estamos? sí. Bueno, al pelo. Probalo, después cualquier cosa me decís. ¿Alguna otra duda? ¿No hay dudas? Bueno, si no hay dudas, traten de hacer ese trabajo práctico, si pueden los dos. Si no, por lo menos el 20 para la semana que viene, todos, ¿sí? Háganlo para la semana que viene, digamos el martes que viene, a las 10 de la mañana cuando empecemos la clase, todos deberían tenerlo eh, hecho a ese trabajo práctico, ¿sí? Sí o sí. Digamos, pueden tener errores, la semana que viene nos vamos a sacar dudas de las que tuvieron, lo que sea, pero lo tienen que hacer como les salga, ¿sí? Si le meten pila, muy probable que lo hagan bien o que estén muy cerquita con algún error mínimo, porque en principio con las herramientas que conocemos se las pueden rebuscar. Después yo la semana que viene les voy a mostrar cómo lo haría yo, digamos, eh, pero, pero lo tienen que, para el martes a las 10 de la mañana lo tienen que tener todos hechos. ¿Alguna consulta? Si no hay dudas, terminamos hoy acá. Y si hay dudas, te escucho. Profe, Sí. a esa pieza, al trabajo que tengo número 20, a la primera de las piezas, se podría, bueno, yo la estoy intentando hacer, pero por medio de ese método que nos enseñó creo que usted, de hacer una línea constructiva, dibujar como en la mitad de la pieza y luego darle como un sólido en revolución o algo así. ¿Se Ujú. podría hacer eso? Sí, sí, sí. De cualquier Y la forma parte, que encaren esa pieza, no la van a poder dibujar toda con una sola operación. Van a tener que ir haciendo varias, digamos, claro, creo que operación, hasta que la van construyendo. Y tienen que combinar un poco las herramientas que han visto hasta ahora, digamos. y las curvaturas esas que tiene la pieza son los rayos de empalme, tipo, se los puedo después como acotar para que me quede así bien como curviada esa parte de la pieza. Sí, Ok, bueno, gracias. de nada.
Bueno, chicos, si no hay más dudas, nos encontramos el martes que viene. Acuérdense, tienen que tener terminado ese trabajo práctico. A los que faltaron, si les pueden avisar que vean la clase y que lo hagan para el martes que viene a las 10.